Muy buenas noches, iglesia, pastores, amados hermanos y las personas a quienes ha sido compartido el link de este estudio bíblico. En la noche de hoy el estudio bíblico va a tratar acerca del capítulo 33 del libro de Ezequiel. Quiero antes que nada, por favor, me acompañen en una oración para poner en manos de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este estudio bíblico. Padre Santísimo, te doy gracias por el día que nos has regalado en el día de hoy. Ese día de bendición, ese día de prosperidad y el día en el cual tú te places hacerlo con nosotros, amado Padre. Pon el entendimiento, la disposición y las palabras justas y adecuadas para que tu mensaje llegue y sea lo que tú quieras en la vida de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que continúes con nosotros, acompañándonos en cada una de las circunstancias de la vida, Señor. Gracias, amado Padre. Amén y amén. Bien, deseando que hayan tenido un día agradable y pleno en la presencia de Dios. Les decía, el capítulo 33 consta de 3 subtítulos que entre sí están plenamente entrelazados, como ladrillos de un muro que nunca caerá. Empezamos con el primer subtítulo, que va del versículo 1 al 9, y el título es El deber del atalaya. Les hago una aclaración antes para que digamos, nos pongamos de acuerdo en los significados. Atalaya es esa torre en un castillo que generalmente sobresale del castillo y es donde los vigilantes de un castillo, un ejército o una guarnición militar se ubican para verificar que alrededor de esta construcción, llámese castillo, llámese guarnición militar, llámese como se llame, este atalaya lo que hace es dar avisos y su ubicación, como les decía, es una torre, una torreta alta, donde él se ubica, está protegido y puede reaccionar ante un ataque. Y normalmente a esas personas se les dice también el atalaya. ¿Por qué? Porque está allá verificando, mirando alrededor del área que él está cubriendo. Bien, este primer subtítulo se llama El deber del atalaya. Dios advierte al profeta y a su pueblo acerca del día venidero, ¿sí? Como lo vemos en ese primer capítulo, por favor, dice en el versículo 1, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hablan los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre estará sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Bueno, ¿de qué nos habla este subtítulo? Le advierte al profeta para que se lo transmita al pueblo acerca del día venidero. Esa espada simboliza el día del juicio de Dios. La espada ya sabemos que nos trae batallas, que nos trae muertes, que nos trae desolación. ¿Por qué? Porque es un arma utilizada por ejércitos de ese tiempo. Entonces, obviamente, Dios no va a hablar para el futuro no va a hablar, es que les va a llegar la ametralladora, las bombas, no. Él va a hablar y siempre lo ha hecho de forma metafórica. Entonces habla de la espada y lo que significa para esos tiempos. Y nos dice la espada sobre la tierra, dice para que se designe a alguien del pueblo, en este caso los profetas, como el atalaya,
Ya vimos que es el atalaya, es el encargado de dar aviso, para avisarle al pueblo tocando trompeta. Cuando habla de tocar trompeta se refiere a que la trompeta, digámoslo así en cierta forma, si hay una señal, digamos, lumínica, una linterna, una cosa, la distancia se puede llegar a perder en un día. Pero ¿qué pasa con la trompeta, con las señales sonoras? ¿Sí? La trompeta nos habla, recordemos en Apocalipsis, que va a ser uno de los primeros de los eventos postreros, donde nos habla de que la trompeta es algo, el sonido se utiliza para algo ceremonioso, para algo muy importante. Y este es uno de esos casos, ¿sí? Y nos habla en el Apocalipsis de que la trompeta sonará y dará aviso a lo que va a llegar para ese tiempo. En este caso, la trompeta, el sonido, va a viajar y va a viajar y va a viajar y se va a escuchar a mucha distancia. ¿Sí? No nos dice van a alumbrar con una bandera, van a hacer avisos con banderas, con fuego, con humo. No, es trompeta, por la potencia que puede llegar a desarrollar este artefacto. Y obviamente por la connotación cultural que da el uso de la trompeta. Y dice que le avisará al pueblo tocando trompeta, dando el aviso de lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es el aviso realmente? El aviso nos habla de la función de los profetas, de las señales que vienen antes del fin, de las luchas, bueno, ya lo sabemos con el apocalipsis del anticristo y todo lo que va a pasar, pero aquí nos habla que esas personas designadas por Dios al pueblo, es de que va a llamar a decirle a las personas, ustedes están haciendo mal, cambien, dejen las cosas que están haciendo, porque viene el juicio de Dios, como lo hacía el Bautista, como lo han hecho los profetas mayores y menores, que siempre fue por hechos anticipados. Ya ellos están diciendo, va a nacer el Hijo de Dios, va a nacer en tal y tal parte y va a hacer esto y esto y esto. Ya eran cuestiones proféticas, ¿sí? Que algunos tomaban a bien, otros no tanto, otros, bueno, lo veremos más adelante. Ahora bien, dice que si oyendo no se prepara, el atalaya librará su responsabilidad. Aquí dice apercibirse es prepararse. Ya me dijo el profeta Eduardo, deje de estar haciendo eso. Fulanito, no robe. Fulanito, no mienta. No cometa adulterio, no mate, no robe. No, todo esto, no engañen. Ya es un aviso y el atalaya va a salvar su responsabilidad y va a decir, le dije lo que tenía que decirle, hice lo que tenía que hacer. Cuando venga el juicio de Dios y vea eso y encuentre todo esto, ya Dios no le va a reclamar por esas vidas, porque él hizo lo que tenía que hacer y fue dar un aviso. Y este dar aviso también incluye ya una vida ejemplar, compartir el evangelio, hablarle a las personas, transmitirle las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Ahora bien, dice que si el atalaya ve la amenaza que viene y no toca trompeta, el pueblo obviamente no se va a preparar. Y llegando la espada e hiriendo a alguno, el atalaya tendrá causa, se le abrirá causa en el juicio de Dios, como causa de pecado. ¿Qué significa esto? Como él no dio aviso, como él, teniendo que hacer algo, no amonestó a las personas que de una o de otra forma estaban cometiendo pecado, él no dijo nada, obviamente, y al no hacerlo, no avisó de la espada que venía, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esas vidas se las van a reclamar, esa sangre que cuando llegue la espada de Dios, el juicio venidero, va a arrasar. ¿Por qué? Porque esas personas no se arrepintieron. ¿Por qué no se arrepintieron? Porque no fueron instruidas, no fueron amonestadas, no fueron compartidas. Y su sangre va a caer sobre el atalaya, sobre el profeta, sobre las personas que no compartieron, que no hablaron, que no le vieron, no dieron ese aviso. Dice, y uno se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ser el atalaya? ¿Cómo actuará el atalaya? Entonces, amonestando de parte de Dios según los comportamientos de los demás, llamando al impío a que enderece su camino.
a que se aleje de la maldad. Si lo cambia, si el impío cambia su proceder y su forma de ser, librará de juicio su vida. Pero si no lo llama y no habla al impío, su pecado llevará ante Dios y su sangre será reclamada por Dios a la atalaya. Vemos la importancia de este primer subtítulo, el deber de la atalaya. Es el deber, es lo que tiene que hacer, no es lo que quiera, no es lo que se le antoja, no es lo que es el deber. Y allí como atalayas estamos nosotros, porque dice que somos coherederos, todos, pero con ciertas condiciones, con ciertos comportamientos. Veremos más adelante que no todo se refiere a nosotros, también lo que nosotros podemos hacer hacia los demás. Ok, ahora bien, el segundo subtítulo que está contenido en los versículos del 10 al 20 y tiene este título se llama El camino de Dios es justo. En este subtítulo se pone de manifiesto el gran amor de Dios por los pecadores. Cuando tiene los brazos abiertos para los pecadores que con un corazón arrepentido lo buscan. Voy a leer a favor de ustedes. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, cambie, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, di a los, permítame, del 10 al 20. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. ¿Qué significa esto? Bien, el amor de Dios es tan grande que Él no se place en que las personas pierdan su salvación. Él quiere que todos, el ladrón, el asesino, el mentiroso, el fornicario y todas esas personas que se están equivocando, como decía el pastor, han tenido malas decisiones y son víctimas de sus malas decisiones. Él no quiere ni va a tener el placer de alejar a las personas y quedarse él solo en el cielo. No, Él nos ama. Él nos ama, nos hizo ligeramente superiores a los ángeles. Los ángeles quisieran estar ocupando nuestro lugar por todo lo que a nosotros nos fue dado en la creación, ¿sí? Y ellos están allá y han respetado eso, pero nosotros, siendo un poquito más allá de lo que es un ángel, hemos desperdiciado todo. Y aquí no cabe el echarle culpas al uno o al otro, no. Cada uno toma sus decisiones, cada uno sabe lo que hace. Nuestra naturaleza es humana, es imperfecta, ¿ok? Pero Dios nos ama, tal como somos. ¿Qué nos pide? Entonces dice que de igual forma le da un gran aviso a quien ha seguido el camino de justicia. Ojo con esto. Ha seguido el camino de justicia, los justos. Para que no se confíen, no nos confiemos. Según este subtítulo, podemos perder la salvación. ¿Cómo? Cuando caemos en pecado. Siendo justos, caemos en pecado. Sí, Dios reconoce que nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿okay? Que somos humanos, que fallamos, ¿sí? Pero cuando nos arrepentimos y no lo volvemos parte de nuestra vida, es el pecado. ¿Cuál pecado? Los 10 que nos ha dado. Y sobre todo la falta de amor al prójimo. Recordemos en el Nuevo Testamento cuando nos dice que va a prevalecer el amor por los demás. O si no, seremos simplemente el instrumento que suena y suena, pero no da más nota, ¿sí?
como símbolo que retiñe, dice la Biblia. Ahora bien, no nos podemos confiar del hecho de que por la justicia que nos ha guiado, podemos caer, no somos infalibles. El único infalible en este caso es la Santísima Trinidad, no nosotros. Y si en ese momento en que el justo cae es llamado a juicio, perderá su salvación, la perderá. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Por eso el subtítulo, Dios, el camino de Dios es el justo. Ahora bien, dicen, perderán su salvación y no serán recordadas sus justicias. Todo aquello que nosotros hicimos por haber caído y no habernos arrepentido, serán borradas. Y seremos tan impíos como quien no ha conocido de Jesucristo. La impiedad del impío no le será estorbo, dice el pasaje. No le será estorbo el día que volviere de su impiedad, el día que cambiare, que dejare atrás el camino y la vida de la pernicia, del trago, todos esos errores que se han cometido. Entonces dice que el día que volviere de su impiedad, o sea, que el destino humano no está fatalmente determinado por el pasado de una persona, para bien o para mal. Sí, se equivocó, pero si esa equivocación es revertida, cambiada y orientada hacia la justicia de Dios, ese día cambiará para bien. ¿Y cuál es ese bien? La justicia de Dios, la salvación. Entonces, no es, yo tengo y digamos no lo tomé en ese momento, pero lo quiero traer a colación. Yo titularía todo este capítulo, de acuerdo a su contenido, no todo está perdido, ni todo está ganado. No están todos perdidos allá, ni están arriba todos los que se supone que están ganando. Ni se ha perdido, ni se ha ganado. No todo está perdido, ni todo está ganado. Los impíos pueden ganar su salvación como los justos pueden perderla. En un momento dado, el día que resbalen, será aplicada una injusticia. ¿Por qué? Por estar tan confiados en lo que hacemos, más no en quién a nosotros nos ha cambiado. Bueno, hay una clave, digo yo, en el versículo 17, cuando dice, luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino de Dios. Perdón, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de la justicia y hiciere impiedad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y para terminar en este subtítulo, y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme sus caminos. La injusticia se encuentra en el pueblo, en Israel, mas no en Dios. Porque Dios da una directriz, traza un camino, pero Él nos ha dado el libre albedrío. No somos robots, no somos autómatas, nos dio el libre albedrío de seguirlo o no seguirlo. La decisión es de nosotros. ¿Y de qué forma? Haciendo la justicia, haciendo lo que es justo, haciendo lo que Él nos ha dado como norma en la Biblia, en su palabra. ¿A través de quién? De los profetas, de los apóstoles, de Él mismo, de la inspiración del Espíritu Santo en todas las personas que contribuyeron a que la palabra de Dios estuviera hasta nuestros días. Aquí la palabra se reafirma que, así como el justo puede perder su salvación, el injusto puede salvar su alma, pero con condiciones. ¿Sí? Las condiciones están en la Biblia, ahí están consignadas y están al alcance de todo mundo. No por nada es el libro más traducido, el más impreso, el que ha tenido más difusión a través de la historia. Ni todo está perdido, ni todo está ganado. En el tercer subtítulo encontramos nuevas de la caída de Jerusalén. Nuevas
en el sentido de que son noticias, son cosas que hasta el momento no se han sabido y se van a conocer. Dice que aconteció que en el año 12 de nuestro cautiverio, en el mes 10, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Israel, diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Resulta que mientras todas estas cosas pasaban y todas las profecías que daba en estos 33 capítulos del libro de Ezequiel, a través de todo este tiempo, Jerusalén había sido asediada hasta el punto que en este caso, 7 años después del inicio de las profecías de Ezequiel, 7 años después de esas profecías, cayó Jerusalén. Fue sitiada, fue rodeada, fue acosada, pero cayó por fin. Y llega esta persona y se aleja de todo eso, logra salvar su vida y llega a donde está el profeta, donde están cautivos. Y les dice, ha caído Jerusalén. Para ellos, ese momento no era que lo estuvieran esperando, pero de acuerdo a las circunstancias, es algo fatal para ellos como pueblo, como nación, como religión, como todo. ¿Sí? Y obviamente, digamos, empieza una etapa como de achacarle al uno y al otro y ese desconcierto de todo el pueblo, ¿cierto? Aún estando allá en esa cautividad. Y dice que 7 años después del inicio de estas profecías, llegó ese mensajero fugitivo proveniente de Jerusalén con el mensaje de que su ciudad había caído bajo las fuerzas armadas de Babilonia, lo que por mucho tiempo había profetizado Ezequiel y que de pronto nadie lo tuvo en cuenta. Nosotros vimos en el versículo 22, perdón, este subtítulo de las nuevas caídas de la caída de Jerusalén abarcan del versículo 21 al 33. ¿Sí? Y en el versículo 22 dice, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no más estuve callado. En el capítulo 24, entre el versículo 25 y 26, voy a leer a favor de ustedes cuando nos hablan, no sé si se acuerdan, de la muerte de la esposa de Ezequiel, que fue muy dolorosa para él. Capítulo 24, versículos 25 y 26. Vamos a buscarlo. 25 y 26. Dice, y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, o sea, la caída, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos. ¿Recuerdan esas frases? El deleite, lo que más querían, lo que más apreciaban. El anhelo de sus almas y también sus hijos y sus hijas. Ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. ¿Qué noticias? La caída de la ciudad. Y en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás, y no estarás más mudo, y le serás por señal y sabrás que yo soy Jehová. Hasta ese momento, Ezequiel permanecía callado. Su boca había sido sellada por Dios. ¿Por qué razón? Por tanta maldad que había, no le ponían cuidado, no lo tomaban en serio. Y lo vamos a ver más adelante. Esa parte de no tomar en serio los enviados de Dios. Y dice en el capítulo 22 del versículo 30 y 22 del capítulo 33. Y la mano de Jehová había sido sobre mí, o sea, había tenido comunión con él, antes de llegar el fugitivo. Y abrió la boca de él para que conversara y hablara y no callara más por tantas cosas que había pasado. Y obviamente el pueblo quería, no todos, pero querían saber de todas las cosas, la voluntad, las profecías de Dios, pero él estuvo callado por todo ese tiempo. Y nos dice aquí también
que en este caso, cuando había enmudecido, en el capítulo 24 les narraba, había enmudecido el profeta y les decía cuándo iba a hablar, cuándo, cuando cayera la ciudad. Y preciso, cayó, fue revelado, le fue dado el habla con el fugitivo. Aquí podemos apreciar en este subtítulo la arrogante proclamación de los pocos sobrevivientes judíos, impíos e idólatras que quedaron en esta provincia cuando ellos afirman y dicen, según el contenido, voy a leer a favor de ustedes, dice, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. ¿Qué le quiso decir aquí? ¿Cuál fue el mensaje? De que no es la voluntad de las personas la que obra en los casos en que ha sido declarado por mandato de Dios. No. No es el que quiera, no es el que pueda, es el que Dios designe. Por eso fue que en los tiempos de el rey David, Dios no quiso que él fuera el encargado de levantarle el templo. Y él quería hacer y estaba totalmente convencido de que él lo iba a hacer, porque era David y por, bueno, toda esa majestad de su cargo y de su trono. Y Dios dijo, no, será Salomón quien lo haga. ¿Por qué? Porque sus manos han derramado mucha sangre. ¿Sí? Él permitió unas cosas, pero otras no, no todas. Entonces, asimismo, el pueblo, los que quedaron allá sobreviviendo, dijeron, pero si Abraham pudo solo, ¿por qué no podemos nosotros? No, ya Dios tenía una profecía, ya tenía su voluntad en cuanto a ese término y a esas circunstancias. Y había dicho quién habría de levantar nuevamente el pueblo de Israel. Entonces se comparaban a Abraham, obviamente, y pensaban que podían hacer lo mismo siendo muchos, y no era así. Pero ellos no tenían en cuenta la profecía que Dios les había dado al profeta, donde esta reconstrucción provenía de ¿dónde? De los exiliados cuando regresaran, ¿sí? De ese remanente que Dios había escogido y en el cual Dios se había placido. Entonces no fueron los que quedaron, fueron los que Él permitió en un exilio que volvieran y lo reconstruyeran, y lo veremos más adelante. Y no es de los que permanecieron, los que se iban escondiendo, no. Dios tiene planes y es sabio, soberano, sabe lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace con el que ha designado. Del versículo 27 al 29, dentro de este mismo, las nuevas de la caída de Jerusalén, la promesa del juicio de Dios sobre los pocos sobrevivientes. Entonces, a pesar de que ha caído la ciudad, a pesar de que hay personas en el exilio, quedaron algunos, quedaron despavoridos, otros quedaron perdidos, relegados, perdidos, incomunicados entre sí, y pretendían que ellos iban a volver a tomar, y no, las cosas no fueron así. Entonces dice que Dios les promete a ellos algo. Dice, al ser asolada la tierra de Israel, no sería agradable la vida que vivirían. Caerían a espada de forma trágica. Y quien sobreviviera a la espada serían entregados a las fieras del campo. Y quien se escondiera en cuevas, en montes y todo esto, morirían de pestilencia. ¿A qué se refiere con la pestilencia? La pestilencia nos habla de enfermedades, de virus, de bacterias, de todo esto, pero más que todo como esa parte de estar alejado de la presencia de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, podemos llegar a tocar fondo
con vicios, con actitudes, con todo esto. Y recuerden que, como lo decía en la Biblia, lo dice, el profeta o apóstol, yo lo entrego y digo, con usted no puedo más, y así a su suerte, entre comillas a su suerte. Usted no se quiso reformar, no quiso entender, no quiso que toda la ley de Dios acogerse a esa sombra. Dios dice, listo, yo lo suelto, váyase. Pero después no se queje. Entonces, aquí pasa lo mismo. Así se escondan de un lado en el otro, el país va a ser desolado, no va a ser bueno vivir en ese desierto, Imagínense cuando pasaban las guerras, que todos los edificios caídos, derruidos, escombros, todo eso, ¿a quién le va a agradar vivir ahí? A nadie. Y quien se esconda, se aleje, pensando que va a salvarse, las fieras del campo lo van a atacar, los peligros de la naturaleza. También quienes se escondan en cuevas van a morir de enfermedades, de pestilencia, hablándonos también de que lo alejado que vamos a estar de Dios es lo que nosotros vamos a ganar. No vamos a estar a la sombra del Omnipotente, como lo dicen Salmos. Ya vamos a estar, no vamos a vivir bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. Así se acabaría la soberbia y la impiedad de sus corazones. Su tierra será asolada, estéril y sin un valor atractivo de ningún tipo. Ya no será agradable vivir allí. Del versículo 30 al 33 nos habla de también acerca de que las personas estaban complacidas de oír al profeta, pero no lo hacían de manera genuina. ¿Por qué? Porque ellos continuaban con toda esa serie de cosas que a los ojos de Dios no eran buenas. La avaricia, por ejemplo. Y el mensaje que escuchaban no lo ponían en práctica. Antes se burlaban. Ah, sí, habla bonito, tiene buena voz, habla duro. Pero el corazón de ellos no era tocado, no era convencido. No era convencido en justicia. ¿Sí? Y Dios le dice, mira, están haciendo esto y esto y esto a tus espaldas. Te toman como un artista, como este que nos entretiene, como un mago. Mas no cambian sus corazones. El mensaje puede que llegue a miles, pero no permanece. Entonces él les dice que por el contrario se burlan de él, vivían en su propia avaricia, lo escuchaban como una atracción, pero sus corazones no han sido impactados, no han sido sacudidos realmente. Estaban fascinados con el profeta, pero no por el mensaje, sino por quién era el que llevaba el mensaje, por el mensajero más no por el mensaje. Hacía todo al revés, como un artista. Cuando llegue el juicio de Dios, ellos sabrán que Ezequiel el profeta fue el escogido de Dios entre ellos. Ya terminando, mis hermanos, este es un claro llamado, no solamente al pueblo en ese momento, actualmente es un llamado para nosotros que creemos tener la salvación asegurada, inclusive a mí, me toca. No porque sea pecador, ni mucho menos. Nadie es perfecto. Y como le dijo Jesús a la multitud cuando encontraron a la ramera, ¿qué les dijo? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Qué pasó? Todos se fueron. Pero querían aplicar la ley. Entonces había una hipocresía en cuanto a eso. Querían aplicar la ley siendo pecadores a otro pecador. Entonces por eso, ¿qué hicieron los demás? Se fueron. ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer? Vete y no vuelvas a pecar, ni yo te condeno. ¿Listo? Entonces, ese es un llamado claro a todas las cosas que tenemos que hacer. Tenemos una obligación como atalayas. Por la razón que sea, y no voy a cuestionar a nadie, ni mucho menos. Pero tenemos que ser esos atalayas, esos amonestadores que
van a decirle a las personas, van a compartir de la palabra de Dios, de lo que está pasando, de lo que va a venir, pero no lo hacemos por las razones que sean. Como decía el pastor, para esto van a haber 10.000 razones de no hacerlo, que me da pena, que no tengo tiempo, en fin. Pero es un llamado a también a aceptar la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios no añade tristeza para nadie. Y es claro, muy claro, que es lo que Él decida cuando Él lo decida, no lo que nosotros queremos hacer. Y otra reflexión en medio de todo esto es que los profetas, pastores y que están en las iglesias debemos respetarlos. No por su dignidad, no, porque están trayendo un mensaje, porque ha sido escogido, porque Dios permite que ellos lo hagan por alguna razón. Así no nos guste a nosotros, así digamos es que el pastor habla mucho, poco, duro, bajito, es así. No, eso a nosotros no nos tiene que importar. Por eso el pastor, el profeta, no es un artista en quien nos debemos concentrar. No, señor. El pastor o el profeta es un mensajero. Debemos interesarnos en el mensaje y aplicarlo en nuestras vidas. Entonces, como les decía al inicio, para como frase de remate, ni todo está perdido, ni todo está ganado. Aprovechemos el contenido de este capítulo 33 a nuestras vidas y no abandonemos, no desfallezcamos, mis hermanos. Deseo que para el resto de noche tengan un descanso apropiado y que sea Dios llenando nuestras vidas, llenando nuestras casas, nuestras familias de juicio, de perseverancia y de unión. Les agradezco mucho, Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo capítulo de Ezequiel en estos estudios bíblicos. Dios los bendiga, hasta la próxima. Si te gustó este mensaje y deseas apoyar este ministerio, te invitamos a ser parte de esta visión. Con tu apoyo lo haremos realidad. Ven, únete. Cuenta de ahorros Bancolombia 1-860-000-3228. Bendiciones.